Muy bien. Seguimos aquí con la segunda exposición de este panel. Está a cargo del doctor Ricardo Vega. Ricardo Vega es ingeniero civil químico de la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile. PhD en Food Technology, Universidad de Reading, Berkshire, Inglaterra. Actualmente es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y dirige el programa Diplomado en Economía del Hidrógeno. Sus líneas de investigación son medio ambiente, ingeniería de alimentos y termodinámica de electrolitos, temas en los que ha publicado más de 75 artículos. Doctor Vega, le invitamos a realizar su exposición. Muchísimas gracias, Paula. Muy amable. Agradezco a los organizadores del Congreso, a la Universidad de Magallanes y al Instituto Chileno Antártico por esta tremenda oportunidad. Me voy a colgar de la presentación de Emilio, que en realidad me ha dejado poco espacio porque ha cubierto muchísimos ámbitos, bastante extensa. Así que voy a compartir mi presentación y no voy a ser muy ordenado en la presentación, precisamente con el ánimo de ser efectivo en la utilización del tiempo. Entonces, primero que nada, me era de mucho sentido común que esta charla estuviese relacionada con medio ambiente y sociedad. Pero de por sí es un tema sumamente amplio, así que lo voy a pasar bastante rápido por encima, digamos. Y para enfatizar los aspectos que me interesan en relación con la charla de hoy día, que es la incertidumbre, la energía, que es donde se inscribe el hidrógeno, hoy día es la que más contamina dentro de todas las actividades del ser humano. Vemos aquí que aporta con un 68% de todos los gases de efecto invernadero que están relacionados con el calentamiento global. Y esto relacionado más en detalle ahora con el CO2 que se produce, que asciende a un 90% de los gases que se generan producto de la combustión de los recursos fósiles principalmente, ¿no es cierto? Se produce CO2 y agua como contaminantes. El CO2 como contaminante, el metano y los óxidos de nitrógeno, pero no son igualmente impactantes, porque el metano, por ejemplo, aporta con 21 veces más al impacto global que el dióxido de carbono, y los óxidos de nitrógeno son 310 veces más impactantes sobre el calentamiento global que el dióxido de carbono. Entonces, el hidrógeno está relacionado con eso porque cuando se quema no produce CO2, no produce ningún contaminante, y por eso entonces estamos tan preocupados de él. Sin embargo, no debemos desconocer que en el mundo se producen hoy día 75 millones de toneladas de hidrógeno. 75 millones de toneladas. 96% de las cuales son negras o grises porque se producen con materiales fósiles, o sea, contaminan. La única que no contamina es la energía hidráulica, pero el hidrógeno generado por ahí asciende solamente al 4%. El resto, todo el resto emite y al orden de 500 millones de toneladas de CO2 equivalente por año. ¿En qué se ocupa el hidrógeno? Principalmente en la industria química, refinería, un 35%, y en la producción de amoníaco para fertilizantes y otros usos, un 54%. La electricidad entonces está muy relacionada con el hidrógeno, puesto que la vamos a necesitar para producir para producir el hidrógeno, y también esta electricidad ha sido muy importante para el ser humano, es fuente de dignidad humana. Como lo ilustra este gráfico en que el índice de desarrollo humano está relacionado con el consumo de electricidad per cápita. Y vemos que pasado este nivel de 0,8, que se ha determinado como alto humano
desarrollo humano, ¿no es cierto? Están todos los países que tienen esos elevados estándares de vida. Chile está aquí en una posición intermedia, está por sobre ese índice de 0,8, bastante cerca, así del límite, y hay una gran cantidad de otros candidatos a usar más electricidad para atender a esta tendencia, digamos. Y de aquí viene el interés por el hidrógeno, entonces. El hidrógeno se hiergue entonces como una energía ecológica, como una energía competitiva y sustentable y como una energía democrática por todas estas razones. Los recursos fósiles que contaminan y que están haciendo cada vez más escasos y caros, y porque estos recursos no están distribuidos homogéneamente a disposición de todos los seres humanos. Por lo tanto, eso es fuente de conflictos y de inequidad social. Entonces, el hidrógeno se está levantando como un potencial para mejorar esta situación y se prevé que crecerá una tasa de 17 gigatoneladas por año entre el 2020 y el 2050 en el mercado internacional. Hoy día estamos aquí, como decía, 75 millones de toneladas, pero Chilito está alrededor de 60 kilotoneladas por año. O sea, en realidad estamos pegados aquí al cero prácticamente. Y queremos ser parte de esta carrera, queremos ser parte de esta vía de desarrollo. Para ello, yo veo que para que se produzca esa situación, el hidrógeno verde tiene que ser un buen negocio. Si no llega a ser un buen negocio, no va a llegar a ninguna parte. Y hoy día el hidrógeno verde, como se produce usando electricidad, que es una energía noble, cara, no es lo mismo que quemar carbón o qué sé yo, quemar madera, entonces es caro. Y siendo así, hay muchas industrias que teniendo la posibilidad de utilizarlo no lo hacen precisamente porque su precio no es competitivo con las energías que se están usando, que vienen de las energías fósiles. Y entramos en un problema de competitividad. Y entonces la competitividad significa que hay que producir más, o sea, para ser productivo, para ser rentable, ¿no es cierto? Tenemos que producir grandes cantidades. Ya lo mencionó varias veces el doctor que me precedió, Emilio, en que se tienen que aprovechar las economías de escala. Entonces, producir más productos, esa es vital. Más productos, más usos del hidrógeno, en fin, aprovechar las economías de escala, eso aboga por tecnologías centralizadas, producción, generación centralizada, que el costo disminuya, el costo de los productos, que se produzcan en menos tiempo, con más calidad, con mayor diversidad y con mayores consideraciones medioambientales. Nosotros vamos a ver que aquí en Chile tenemos posibilidades de entrar en estas economías de escala, en la producción de grandes cantidades de hidrógeno y podemos hacerlo en términos económicamente viables. ¿Por qué? Porque al ser en grandes cantidades se va a reducir el costo. La calidad del hidrógeno va a ser la calidad adecuada para los productos, para los usos que tenemos pensados. Y ni que decir los beneficios medioambientales que de los cuales nos vamos a beneficiar. La diversidad también es una parte importante de la productividad. Si nosotros, por ejemplo, con la misma producción de hidrógeno, con el mismo equipamiento con el que producimos hidrógeno, fuésemos capaces de producir otros productos, como por ejemplo darle uso al oxígeno, obtener, por ejemplo, peróxido, ahí estamos diversificando nuestra matriz productiva y estamos haciendo entonces productivos. Voy a mencionar para despejar un poco el tema de la incertidumbre. En términos de la producción, esto ya está lanzado en el mundo. Esto ya no tiene incertidumbre prácticamente. Todo lo que he estado hablando hasta el momento no tiene incertidumbre. Vemos que Toshiba se acaba de lanzar con una planta en Japón de 5 toneladas por día de hidrógeno. Pensamos que es bastante, 5 toneladas por día de hidrógeno, cuando nos cuesta muchísimo y vemos en los laboratorios que eso es prácticamente impracticable, ya está en la vía.
Pero esta ya es muchísimo más importante. Se piensa producir 650 toneladas de hidrógeno diario. 600, vayan manteniendo esas cifras en mente. 650 toneladas de hidrógeno verde por día en Arabia Saudita, en una ciudad llamada Neom, bastante nueva, y lo va a producir la industria Air Products americana, y lo va a hacer con una planta de potencia de 4 gigawatts de viento y solar. Se van a gastar 5 billones de dólares en esa empresa, más 2 billones de dólares en infraestructura que van a pertenecer a Air Products. O sea, esto ya está lanzado. No, y aparte de las que mencionó Emilio, voy a mencionar nada más esta, porque la dejó fuera. A mí me parece que si ya Airbus, por ejemplo, el más grande transportador de carga pesada por aérea, se mete en este cuento, es que porque el asunto, la tendencia va para allá. Aquí tiene la Airbus, tiene estos 3 modelos que funcionan con turbinas a gas modificadas para quemar directamente hidrógeno. Ojo, quemar directamente hidrógeno. No específicamente pasarlas por una fuel cells y producir electricidad para mover una turbina en forma eléctrica. No, van a quemar el hidrógeno directamente sobre la turbina. Eso implica que el hidrógeno que se utilice para esta aplicación no necesita ser 99.9999% puro, que es lo que necesita la fuel cells, por ejemplo, para producir electricidad, porque lo va a quemar y lo va a mezclar con aire, entonces lo va a mezclar con otras cosas. Por lo tanto, no necesita ser tan puro. Eso tiene importancia para lo que voy a mencionar luego. La producción nuestra, entonces, de electricidad es tremendamente importante. Ver que nuestra matriz de electricidad es gris en gran medida. Aquí va creciendo a la tasa de 2.000 gigawatt hora por año. Y la composición de las fuentes de esta energía son todavía en gran medida fósiles. Todo lo que es gris en esta diapositiva es fósil, mientras que las que están por debajo de la línea esta son renovables. Aquí tenemos la hidráulica, la solar, la eólica, la biomasa. Y lo que quisiéramos entonces es, aprovechando la gran cantidad de energía solar que tenemos en el país, es incrementar esta proporción de energía solar. Pero hay un problemita, y el problemita está en que si vemos en un día, cómo se distribuye las 24 horas, cómo se distribuye la composición de las fuentes de energía, vemos que todo esto, esta línea que vemos acá, por debajo de ella, son las renovables, y estas de arriba son las no renovables, son fósiles, contaminan. Pero el sol solamente, vemos que ilumina solamente esta pequeña franja. Para que nosotros seamos efectivos en esto, debiéramos tener una mucho mayor proporción de energía solar. Eso significa que tendríamos que sobredimensionar los paneles solares para generar energía extra que pueda suministrarse en las horas en que no se va a producir en la noche, por ejemplo, no se va a producir con energía fósil. Y el problema es, ¿qué hacemos entonces con esa energía extra que estamos produciendo? La tenemos que almacenar. Y ahí es donde entra el hidrógeno como un vector energético, que esta lámina nos dice que nos da la posibilidad de almacenar desde un día hasta un mes de hidrógeno, en grandes cantidades de hidrógeno y a altas potencias, digamos. O sea, se requieren en periodos limitados de tiempo. El hidrógeno tiene esa posibilidad, ninguno de estos otros tiene esa posibilidad. El hidrógeno es esta franja roja, ¿no es cierto? Lo único con el que se traslapa es el metano sintético, pero el metano sintético es, ya vimos, el metano contamina o impacta 21 veces más que el CO2, por lo tanto no es tan limpio. Siguiendo con esto, entonces, Chile tiene que aprovechar esta ventaja competitiva de tener la radiación solar focalizada en una región por acá, en esta zona, en el norte grande. Y entonces, con esa pequeña fracción de
paneles fotovoltaicos, nosotros podríamos darle energía a Chile completo. Si incrementamos un poco más, le damos a Sudamérica, y si llegamos a un 78% de fotovoltaicos en esta zona, podríamos darle energía al mundo. Ese sería el sueño. El problema está en que tenemos que primero encontrar una forma de uso de este hidrógeno que nos haga pensar que estamos en la vía, digamos, porque sería arriesgado pensar en que íbamos a exportar simplemente, pero hay muchos en la carrera. Entonces, que nosotros seamos capaces de ganar esos mercados no es muy seguro en este minuto. Sin embargo, Corfo inició hace unos años, un par de años atrás, un estudio técnico, un estudio de ingeniería, una investigación aplicada para la utilización de hidrógeno como reemplazo del diésel en camiones de extracción minera. Estos camiones grandotes que consumen entre 3.500 y 4.000 litros de diésel por día. Y la proposición es que reemplacen un 60% del diésel con hidrógeno. Y entonces esto se beneficiaría a 1.592 camiones en el norte. 1.592 camiones. Y vamos a ver lo que eso significa posteriormente en términos de consumo de hidrógeno y las ventajas que tendría eso en reducir por lo menos un 60% los gases de efecto invernadero. Otro proyecto es el que tiene la Santa María, que es para fuel cells, usar fuel cells para producir electricidad usando hidrógeno, y la electricidad usarla para mover estas máquinas con motores eléctricos. Acá, en esta, se quema, igual que lo mostré en el avión, se quema directamente el hidrógeno en la máquina de combustión interna junto con el diésel. Por lo tanto, en esta máquina se va a mezclar el diésel con el hidrógeno, se va a ensuciar, entonces no necesita ser un hidrógeno 99.99% de pureza, precisamente porque lo vamos a mezclar con algo que es hidrógeno. Simple. Entonces, siguiendo con esta línea de análisis, aprovechando la economía de escala y para bajar el precio, ¿no es cierto? Por una parte, nosotros necesitamos tener que el hidrógeno llegue por lo menos a estos $2,5 que vale el gas natural reformado, proveniente del reformado. El hidrógeno proveniente del reformado de gas natural vale 2,5, que es la mitad de lo que estaría costando el hidrógeno hoy día, el kilo. Nosotros tenemos que reducirlo y la apuesta nuestra es que esa paridad de precio con el diésel, que se haga atractivo para que esto sea realmente un negocio, que fue la condición que puse anteriormente para el hidrógeno verde, se va a producir realmente cuando esto llegue a $1 el kilo. Pero afortunadamente, entonces, para que se cumplan esas grandes demandas y esa rebaja del precio, nosotros tenemos la ventaja competitiva que el 100% del parque de estos camiones, a un 60% de reemplazo del diésel por hidrógeno, requiere 1.000 toneladas de hidrógeno por día. Esto es absolutamente inédito. Eso es una cifra que no he visto en ninguna parte. La que más se acerca es la que vimos de Arabia Saudita, con 600 y tantas toneladas diarias. Y ellos van a producir hidrógeno verde, lo van a transformar en amoníaco para distribuirlo para distintos usos, recomponiéndolo a hidrógeno en esos usos finales. Aquí nosotros podríamos tomar directamente 1.000 toneladas, generar 1.000 toneladas de hidrógeno con el sol que está prácticamente ahí mismo, al lado de las mineras, y entonces en condiciones muy ventajosas suministrarlo a esos camiones. Para ello necesitamos entonces electrólisis centralizada, derechamente, porque en la medida en que la industria de producción salga del foco de la luminosidad, de la energía radiante que tenemos acá, va a perder eficiencia. Por lo tanto, esto aboga por la electrólisis centralizada, la generación fotovoltaica, mejor dicho,
generación fotovoltaica esté lo más cerca posible del foco de esta alta radiación que tenemos, que esta varía, y varía en el territorio. Por lo tanto, conviene estar ahí presente. Y la minería, el usuario está ahí mismo. Y se requieren entonces, para producir esas 1000 toneladas de hidrógeno, necesitan fotovoltaica de 2,2 gigawatts. O sea, piensen que Chile solamente en totalidad, toda la energía eléctrica que produce Chile asciende a 23, 24 gigawatts. Su capacidad instalada es de 23 a 24 gigawatts. Y para esta sola aplicación, pequeña aplicación, muy limitada, necesitamos 2,2 gigawatts. Tenemos 23 en total en Chile, o sea, un 10% de la producción total de energía se la llevaría esta aplicación. Eso requiere 1.700 hectáreas de fotovoltaica, requiere 10.000 toneladas de agua desionizada por día, que la tenemos que obtener por osmosis inversa probablemente, como estamos en el norte, de agua de mar, y además necesitamos almacenamiento, distribución, dispensado a gran escala, probablemente aboga por usar cavernas subterráneas, ¿no es cierto? Tenemos un desierto que tiene una geología, mucha sal, y probablemente hay cavernas de sal que están vacías, y por lo tanto se podrían utilizar para este efecto, pero que hay que partir por los estudios. Transporte criogénico, redes de hidrogeneras, en fin, promoción de otros usos, transporte naviero, transporte aéreo, transporte terrestre. Tenemos muchas posibilidades de meter este hidrógeno en otros usos aquí en Chile, directamente. El metro, la transformación de las centrales de generación eléctrica, que hoy día son a carbón o a diésel, etcétera, transformarlas a hidrógeno. Y finalmente la exportación, ¿sí? La exportación vamos a entrar a competir con otros, y entonces tenemos que ver si somos suficientemente competitivos. Las expectativas del ministerio, producir hidrógeno verde más competitivo del planeta, barato, significa eso. 200.000 millones de dólares de inversión en los próximos 20 años, 100.000 empleos, carbonizar algunas de las actividades productivas como la minería y la agricultura, exportar hidrógeno verde y sus derivados. Eso requiere escalas, como ya lo dijo Emilio también. Estamos todos expectantes de las escalas de producción. Y las escalas de producción para nosotros, como tenemos esa demanda cautiva prácticamente, que es la minería, a través de solo una aplicación en la minería, que son los camiones CAEX, ¿no es cierto?, se hace bastante viable, bastante posible. Entonces, hasta el momento he hablado solamente de certezas. Sin certezas, estamos viendo que no hay muchas. Pero la escala que tenemos significa que nosotros no podemos hacerlo solos, con toda seguridad. Y veamos un poco el detalle, entonces, de por qué. Vamos viendo. Aquí tenemos un esquema que podría ser el que nos lleve al hidrógeno, usando entonces energía fotovoltaica y o eólica, ¿no es cierto?, para alimentar un sistema eléctrico que va a suministrar la energía que necesita la osmosis inversa, el electrolizador y el compresor del hidrógeno. El electrolizador es el que genera el hidrógeno, que lo podemos usar directamente o lo podemos comprimir para almacenarlo. Entonces, si nosotros miramos las tecnologías hoy día, fotovoltaica ha hecho. O sea, no hay mucho que decir allí. Tenemos los equipos, tenemos los costos, tenemos todo lo asociado. Allá hay como 2 y tantos gigas, 2, 3 gigas de energía fotovoltaica que se está produciendo en Chile, por lo tanto eso está bastante conocido. Tecnología de las baterías, no hay problema. Sistemas eléctricos de potencia, inversores, no hay problema. Electrolizador, no hay problema. O sea, estamos viendo de que incertidumbre prácticamente no hay ninguna, entonces hay algo que nos está deteniendo aquí. ¿Qué será? El electrolizador, por un lado, el electrolizador podría ser un pequeño problema, porque resulta que la planta más grande del mundo, que es una empresa noruega, Nel, tiene la planta más grande y ella es de 50 megawatts y produce 26 toneladas diarias de hidrógeno. O sea,
para esta sola aplicación que mencioné de los camiones CAEX se necesitarían 38, 40 plantas de esa naturaleza para alcanzar ese consumo. Estos son los órdenes de magnitud que tenemos que manejar para ver si esto va a ser viable en Chile o no. Estos son los órdenes de magnitud que tiene que pensar el sistema financiero para ver si tiene los créditos suficientes para proveer esto. Estas son las cifras que tienen que ver los propios industriales, los propios inversionistas, para ver si se pueden acercar a este tema, porque de otra manera no va a ser viable. Y tenemos mucha posibilidad de hacerlo viable a esas escalas y con ese enfoque que estamos presentando. Entonces, decía que la fotovoltaica y la eólica, pan comido, ya lo tenemos. Existen las tecnologías, están viendo los molinos ustedes en todas partes. Lo que no hemos visto, la fotovoltaica también está absolutamente desparramada en el país. Se sabe bastante de eso. Las tecnologías de electrólisis. Por aquí estamos un poco más complicados. Hay algunas. Hoy día hay tres métodos que producen electrólisis a nivel industrial. Uno que es el alcalino, llamamos alcalino, la otra es la PEM y la otra es óxido sólido. Esta última está a nivel de laboratorio, la PEM está recién entrando a comercial con equipamientos de hasta 10 megawatts se encuentran también hoy día, mientras que el alcalino pues, está llegando a 150 megawatts, o sea, de 10 estamos pasando sobre un orden de magnitud, 150 megawatts. La ventaja de que este alcalino, además, es una tecnología que se conoce hace como 100 años, ya, hace 100 años, se conoce del 1920, ya hay productos comerciales, y produce un hidrógeno. No es tan cara porque el hidrógeno que produce no es tan puro como el que produce la, por ejemplo, o la de óxido sólido. Estas llegan al 99.99% de pureza y se pueden usar entonces en los electrolizadores y en las celdas de combustible. APEM, son APEM. Mientras que el alcalino es de 99.5%, pero eso se considera ya impuro. Impuro porque la pequeña impureza que tiene para las celdas de combustible es tremendamente negativa, puesto que esas impurezas inactivan los electrodos, que generalmente los electrodos catalizadores, que son vitales y son generalmente producidos con metales nobles y por lo tanto son muy caras esas máquinas y si se inactivan entonces no es admisible, están permanentemente funcionando, así que si hay una impureza que se está depositando en eso y las inactiva, entonces eso es tremendamente peligroso. En cambio la alcalina no tiene ese problema. Hay electrodos de hierro con organometálicos, digamos, que son bastante baratos y todavía está en estudio. Es una cosa que en Chile puede incursionar, digamos. Tenemos muy buenos electroquímicos acá y estamos, de hecho, levantando fondos para poder estudiar ese problema en más detalle, junto con la producción de óxido, por ejemplo, simultáneamente con el hidrógeno. Eso nos llevaría a 2 productos simultáneamente. Eso aumenta muchísimo la competitividad, la productividad de la generación de hidrógeno. Entonces, no hay problema. Hasta el momento no hay incertidumbre. No hay incertidumbre en la electrólisis. La electrólisis se lleva a cabo en este esquema. Aquí este esquema se está colgando de energía de la red. Nosotros pensamos que no habría que colgarse de la red, sencillamente hacer una planta fotovoltaica dedicada específicamente a este efecto, que entrega corriente continua, no necesita rectificador tampoco, como aquí, y alimenta el electrolizador produce hidrógeno y oxígeno, estos se lavan, se purifican, ¿no es cierto? Y el hidrógeno sigue su camino, se le elimina el oxígeno, se comprime y se seca, tenemos el producto final. Mientras que el oxígeno simplemente en las empresas actualmente se bota a la atmósfera. Eso es un drama. Y aparentemente una torpeza, porque por cada tonelada de hidrógeno que se produce, se están eliminando 8 toneladas de oxígeno.
Y resulta de que con esas 8 toneladas de oxígeno, nosotros podríamos producir 17 toneladas de peróxido. Y el peróxido tiene un valor similar al del hidrógeno. Es alrededor de $1 el kilo de peróxido, 70% de concentración. El hidrógeno, esperamos que llegue a $1 el kilo también. O sea, tenemos ahora 2 productos, pero el subproducto está teniendo una muchísimo mayor cantidad. 17 toneladas por cada tonelada que generemos acá. Ya lo mostró Emilio, esta es una especie de filtro prensa donde se ubica la generación de hidrógeno. Aquí está el electrolizador, pero tiene esa forma de filtro prensa, que es un equipo súper común en ingeniería química. Se integra después ese módulo, ese filtro, por decirlo así, se integra en una planta. Y ahí tenemos la vista de la planta. Aquí estamos hablando de la NEL, obviamente la más grande del mundo, que tiene capacidades de hacer esto a las escalas que nos interesa. Y cuando llegamos a integrar varios de esos módulos en un galpón como este, entonces tenemos esta planta de 50 megawatts que produce 26 toneladas diarias de hidrógeno. Mantengan eso en mente porque eso es el driver para la viabilidad del hidrógeno en Chile. Tenemos los costos de inversión de planta, o sea, existe la tecnología para la electrólisis también, y el otro insumo que necesita para la producción de hidrógeno es el agua. Se necesitan 10 toneladas de agua por tonelada de hidrógeno, más o menos, cifras redondas, 10 toneladas de agua, 10 veces, 10 toneladas de agua desionizada, 10 toneladas de hidrógeno. Alguien podría decir que eso es mucho, no es nada. Esto este consumo es menos del 1% de lo que se está produciendo de agua desionizada hoy en el norte para otras faenas mineras. Doctor Vega, disculpe la interrupción, solo quería recordarle que ya está en el tiempo. ¿Termino aquí o me queda un minuto? ¿Sí puede cerrar la idea? ¿Cómo no? La idea la cierro con lo siguiente, diciendo que habiendo muchas interrogantes en este tema que están siendo ventiladas a través de nuestro diplomado, yo me quedaría con que la incertidumbre está en esto. ¿Lograrán las empresas mineras que mencioné acoger el desafío de embarcarse en adoptar la tecnología de combustible dual para los camiones CAEX? Que se demanda cautiva. Y si vamos a hacer un piloto, hagámoslo con 1.000 toneladas diarias de hidrógeno. Va a ser un negocio porque las mineras se van a beneficiar de un producto barato y que además va a hacer que su producción tenga el sello de verde o menos gris que lo que la tenía. Y la segunda es cómo y cuándo se logrará la confianza que requiere el sistema financiero para otorgar los créditos que necesita la implementación de las distintas iniciativas relacionadas con el hidrógeno. Porque sin los bancos, sin el sistema financiero, esto no se va a lograr. El banco, para que funcione, tiene que tener confianza. ¿Cuándo se logra esa confianza? ¿Cómo se logra? Ese es el tema. Y cuando las empresas mineras se reúnen para transformarse en un poder comprador de hidrógeno, como bloque, es otra de las incógnitas. Y a lo mejor en esos dos tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, muy amable por vuestra atención. Le doy el pase a Paula. Muchísimas gracias, doctor Vega. Muy interesante y detallada su presentación.